En este sentido, lo que vamos a ver hoy es una metodología que hace varios años que está en vigencia, que se utiliza para poder emitir estados contables, ¿sí? Esto se denomina XBRL, ¿sí? XBRL se define como un lenguaje, ¿sí?, de reportes financieros. ¿Sería como una especie de gris contable? En realidad no es más que un GRI contable, porque vamos a ver que existe XBRL del GRI, ¿sí? ¿Por qué se me dificulta comparar un estado contable en PDF? Porque vos imagínate que tuvieras que comparar dos empresas. Vos tenés que sacar el PDF y tenés que copiarlo a mano en un Excel. Y después de ese Excel tenés que copiarlo y tenés que pasarlo. Algunos PDFs están con seguridad, que vos ni siquiera lo podés copiar con control V, control C, sino lo que tenés que hacer es escribirlo a mano. Eso te dificulta mucho más para poder compararlo, ¿sí? Para eso existió hace varios años XBRL, ¿sí? Extensible Business Reporting Language, ¿sí? Lenguaje extensible para informes de negocio. Esta idea surgió en 1998 y se generó un lenguaje informático estandarizado para la emisión de los estados contables. Vamos a ver que esto ya hace varios años que está en vigencia y que se fue a otros segmentos de la contabilidad. Hoy en día tenemos balances en XBRL de empresas y también balances ambientales, tanto financieros, económicos, como los del GRI, ¿sí? Bien, este modelo de XBRL, ¿sí?, lo que define es un estándar para que vos presentes el estado contable. Ustedes tienen en la cabeza tener el balance en un papel, ¿sí?, en PDF. Ahora les digo, imaginen un balance en el que ustedes directamente emiten la información que está en ese PDF. Repito, imaginen un estado contable en donde ustedes emiten la información que está en ese PDF y no emiten el PDF en sí. ¿Se entiende? Pero, sí, Leandro. Es que generalmente se trabaja el balance en un Excel, por ejemplo, más allá Totalmente. y, y después se pasa a PDF, o mejor dicho, tenés una fórmula en Excel con cada solapa con un estado, con las notas, etcétera, etcétera, y después se pasa a un PDF. Claro. Lo que yo te quiero responder es lo siguiente. Vos me recién preguntaste un balance o electrónico, no sé cómo fue la pregunta, pero generalmente antes del PDF hay un balance Sí, digitalizado, por así decirlo. digitalizado, totalmente. En un formato digital que estamos hablando puede ser el Word o puede ser el Excel, que mayoritariamente es en el Excel. Vos imaginate de poder emitir directamente ese Excel. ¿Se entiende? Y que vos puedas utilizar ese mismo Excel para cargarlo y para poder comparar varias empresas directamente en ese Excel. No tenés que directamente ir al PDF, copiar el PDF, ¿sí? Pero bueno, vos deberías tener algunos marcos y deberías tener estandarizado cómo es ese código y cómo son las etiquetas para que vos digas, activo es activo para todas las empresas, patrimonio neto es patrimonio neto para todas las empresas, ¿sí? Vos imaginate un gran Excel en donde cada una de las posiciones tenga un código y este código se acuerdan en el mercado para decir, en el código 11, por ejemplo, A1 es caja y bancos, A2 es, no sé, viene créditos por ventas, A3 inversiones, A4 bienes de cambio, bienes de uso, y así sucesivamente. Ahora vamos a entrar. Este formato en que se acuerda se llama taxonomía, ¿sí? Pero ahora vamos a ahondar en el tema de emisión. Voy a poner el pizarrón un segundo para hacer un estado contable mínimo.
Sí, Leandro. ¿Quién estandariza y quién eh, este lenguaje, el XBRL? XBRL. En realidad, ahora vamos a ver cómo es el lenguaje, cuál es el concepto de XBRL y después vamos a ver las diferentes taxonomías que existen. Porque vamos a ver que está difundido en todo el mundo. ¿Sí? La Argentina tuvo un plan hace muchos años, pero lo abandonó, ahora está de vuelta con ese plan. Y tenemos la Unión Europea, tenemos Uruguay, que avanzó muchísimo, tenemos Brasil, tenemos Chile, Colombia, Japón. Pero bueno, ustedes imaginen que acordamos nosotros que el código A0001 es caja. Acordamos que A002 es bienes de cambio. A00005 es patrimonio neto. ¿Sí? Y nosotros decimos que caja tiene este valor, bienes de cambio tiene este valor. Y patrimonio neto tiene este valor. ¿Sí? Imaginen un balance bastante corto y simple. ¿Sí? Entonces, imaginen que es el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Tenemos estas cuentas nada más. Bien. Si yo emitiera solamente el código, ¿sí?, con los saldos y yo no emita el nombre de la cuenta, ¿sí?, porque ya habíamos acordado previamente que este código era caja, este código era bienes de cambio, este código era patrimonio neto. ¿No sería una buena forma de poder compartir la información contable mucho más fácil? Que yo lo ponga en un repositorio y de ese repositorio todo el mercado pueda acceder para ver la información. ¿Qué opinan? Es la forma de estandarizar. Totalmente. ¿Sí? Bueno, lo que hace XBRL es armar este lenguaje, que esto lo denominan etiquetas, ¿sí? Ya vamos a ver que el lenguaje se llama en XML, y lo que hace es emitir el código con los saldos. Todo este estándar se llama taxonomías. ¿No? ¿Sí? Y estas taxonomías tienen características propias. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cada país puede tener diferentes normas, diferentes monedas y diferentes tipos de balance. Es lo mismo un balance que puede ir presentado para una empresa de servicios que un banco o que una empresa sin fines de lucro. No, no es lo mismo. Bueno, por eso vamos a ver diferentes taxonomías, ¿sí? Imagínate acá en Argentina pensar diferentes taxonomías, vas a tener una que va para normas internacionales, otra que van a ser para las RT, otra que van a ser específicamente para las entidades sin fines de lucro, ¿sí? El objetivo de XBRL es poder... Sí, Leandro. Es que debería haber una taxonomía por cada rubro, o sea, porque a vos no te sirve comparar un banco con una fundación, por ejemplo. Totalmente, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se hace en otras partes del mundo. A mí lo que siempre se habló de XBRL es la posibilidad de poder leer balances en otros países. Pero bueno, para poder comparar balances de empresas de otros países, ¿qué parámetros deberíamos tener como mínimo para poder hacer eso? Lo mismo que los otros países. Perfecto, misma moneda, tenemos que tenemos que hacer la conversión de una moneda a un estado al otro. No sé si vieron ese tema en contabilidad, pero hay la posibilidad de convertir, hacer la conversión. Es como un ajuste por inflación al tipo de cambio. Eso no sé si lo vieron ahora o lo van a ver más adelante. El tema de las normas. Tenemos que utilizar las mismas normas y los mismos criterios contables, porque si no, esto no nos sirve. Si estar hablando de una taxonomía y para poder comparar dos países y cada país tiene normas diferentes, moneda diferente, eso no se puede comparar.
¿sí? Tenemos que hacerlo bien y detallarlo. Bueno, es una El tema es que introducción para que... ahí, Sí, perdón, el tema es que ahí no entran en juego las NIF y las NIC. totalmente. Ahí deberíamos tener las normas internacionales de información financiera para poder comprar. Por eso, las mismas normas. O usamos las NIF y usamos las NIF como se utilizan afuera y los mismos criterios de afuera. Porque vienen acá que a veces no se actualizan con la velocidad que se actualizan afuera. En ese momento se adoptó un par y después hay que seguir adoptando las nuevas. Crítica a otras cosas esto, pero es como estamos utilizando. Yo tengo críticas también con las normas de auditoría, porque si estamos auditando normas, tenemos normas internacionales de información financiera, deberíamos auditar con las normas internacionales de contabilidad, las NIA, no la RT 37. Antes teníamos la RT7. Pero bueno, eso es un tema que lo vamos a ver y a discutir más adelante. Está bueno debatir esto. ¿Alguna duda más de esto? ¿Se entendió? Imaginen que yo transmitiera el código con mi saldo, ¿sí? Y lo ponga en un repositorio. Ahora vamos a ver cómo es el sistema, vamos a ver cómo es el proyecto en Argentina. Ahí van a entender el tema. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bueno. Cambio la diapositiva. Bien. ¿Cómo es el formato de emisión? Yo les dije de que se utilizaba el XML. El XML termina siendo un lenguaje así, en donde acá tenemos diferentes etiquetas. Estas cositas que tenemos escritas acá son etiquetas. Y lo que va a hacer es poner esa etiqueta con ese dato. Si ustedes imaginen en Europa, donde tenemos muchos países con diferentes idiomas, lo que se hizo fue estandarizar una etiqueta para poder traducir el balance a cualquier idioma sin problema. Como en Europa se utilizan las mismas normas internacionales de información financiera, en esos países es mucho más fácil poder enviar un balance, ¿sí? Utilizamos como moneda en euro, la mayoría de los países lo tiene, y el tema de la etiqueta se traduce. Si es inmovilizador material, va a ser el nombre en inglés, va a ser el nombre en francés, el nombre en alemán del estado contable. Bien, como les dije, XML es el lenguaje de marcado. ¿Sí? Es el lenguaje del mercado porque tenemos etiquetas, tenemos flags para poder identificar cada uno de los valores. Ahora bien, cuando hablamos de las metodologías, son el conjunto de normas y estándares que se utiliza para emitir un estado contable particular. Vamos a ver que en el mundo existen muchas taxonomías. A mí me gusta hablar las taxonomías que están en España, ¿sí? Si ustedes ponen xbrl.es, pueden entrar a la página de España, ahora les paso el link. Y les voy a pedir que identifiquen todas las taxonomías indicadas ahí. Uy, no en Tenexe. Paso el link. Ahí. xbrl.es. Hagan clic en taxonomías. ¿Pudieron acceder? Se está cargando. Bien. Sí. Bien, está musicalizando la clase. No se duerman, por favor. No se vayan. Pensé lo mismo, te juro. Ponete la Bien. cumbia, Nacho.
La realidad lo está escuchando mi papá, bueno, fanático Bueno, de esta era la culpa, claro. Bien. Buena salida. Lo único que voy a decir. Van a ver que tienen taxonomías, regulación bancaria, para la central de balances, mercado de valores, AECA, para el Ministerio de Hacienda, Colegio de Registradores, ¿sí? Y taxonomías internacionales para compartir con otros países. ¿Lo llegaron a ver? xbrl.es. Uno, taxonomía de bancos centrales, algo así. Me dice error 404, documento no encontrado, el documento al que intenta acceder ha sido movido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se habrá modificado. Sí, seguro. Estoy accediendo al de Banco de España, me dice lo mismo, documento no encontrado. Bueno, no importa. Quiero que entren ahora a esta página. Vos hablaste del GRI, ¿sí? ¿Recordás que era el GRI? son las Global normas Report eh, ¿Es para la sí, sustentabilidad o no? Correcto. Hagan clic ahí y van a ver la taxonomía del GRI, ¿sí? Para la versión 4G. Diego, hay datos, pude entrar al de la Comisión del Mercado de Valores de España, de la taxonomía. Bien. Ahí. Bueno, van a ver que el GRI utilizó XBRL como una estándar para poder emitir. Esto es importante porque termina diciendo, la información que vos querés publicar atada a una etiqueta y después eso se publica y vos descargás ese código. Y eso es lo que vos tenés que tener un lector de XBRL. Sí, ahora vamos a ver diferentes ejemplos. Volviendo, tenemos diferentes etiquetas y acá tenemos armada la taxonomía. Ahí vemos las taxonomías de España. ¿Sí? Y acá yo les puse, por ejemplo, taxonomía de Superintendencia de Seguros, bancaria, las normas internacionales. Que serían las etiquetas que uno iría completando. ¿Sí? Vos tenés el balance en Excel y vos directamente desde ese Excel ya lo podés convertir en XBRL. Ya vamos a ver cómo. Por ejemplo acá tenemos el balance en PDF y acá tenemos el balance en XBRL. ¿Sí? Lo cargamos y después esta etiqueta es lo que vamos a informar. Esta etiqueta tiene este valor. Entonces va a ir el valor de la etiqueta con ese valor. Acá tenemos varios ejemplos de recopilar información. Ventajas. Ustedes imaginen, esto plantea varios problemas. Primero, cuando vos emitís un estado contable, el estado contable debería ser en PDF y debería ser en este formato XBRL. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo el contador firma este estado contado en XBRL? Firma Con digital. una firma digital. Correcto, deberíamos tener firma digital. ¿Y quién debería otorgar esa firma digital? El mismo consejo profesional donde estás inscrito tendrías que tener ya cuando vas a sacar la matrícula. Tener la firma digital para... Sí, pero el tema es que es muy costoso. Sí, en ese momento se había planteado eso. Ya vamos a ver el proyecto de Argentina y todo lo que se había planificado. Ventajas, mayor fiabilidad de los datos, mayor rapidez, ¿sí? Facilita la disponibilidad y la distribución, ¿sí? Obviamente el XML es un lenguaje de marcado que lo podrías ver con software libre como con software propietario, ¿sí? Pero bueno. Ahí hay muchos ejemplos, estos de Estados Unidos. Sí, Leandro. ¿Se evitaría la certificación? No, debería estar certificado el balance, pero el contador público debería firmar en forma digital. ¿Sí? El tema está en cuando vos tenés un solo balance
vos certificás uno y con ese lo podés utilizar para todos, porque está en forma digital, no es que tenés la estampilla impresa. Ahí había que analizar el tema de honorarios y el tema del pago en el consejo. Porque vos, si firmás en forma digital, firmás una vez y ya lo podés utilizar para todo. Y ahora vamos a ver lo que se había pensado para acá y se dio marcha atrás. Sí, Ignacio. Con la cantidad de profesionales inscriptos que tienen los consejos, ¿no se puede abaratar un poco los costos? Está bien. Con respecto al último que vos decís, seguramente va a haber una merma en los ingresos a los consejos porque no están en papel y no van a tener que pagar la legalización por cada copia, pero es mucho más simple. Más simple, más rápido. Y ahora vamos a ver. Ahí se va a poder achicar la estructura del personal en los consejos también. Por ahí estoy tocando un tema bastante picante. Bastante sensible en pandemia. Pero también tenemos que ver cómo se realizan y asignan los costos, porque vos pensás que tenés unos costos de edificios muy caros hoy en día. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el balance de Microsoft, el de Stanley, de Murphy y de PepsiCo. ¿Sí? Este software, por ejemplo, te da la posibilidad de que vos traigas diferentes balances y puedas comparar uno al lado del otro diferentes compañías. ¿Sí? Eso es lo que tiene de bueno, y la rapidez. Perfecto. Bien, ahora vamos a ir al proyecto de Argentina. Hace muchos años el Banco Central hizo una publicación y yo la encontré por internet y una copia. No me hago cargo de alguna falta de ortografía que puede haber ahí. Ya lo digo porque esto no lo escribí yo. Pero bueno, bien. Empecemos. Bueno, estando del año 2007, ya se planteaba, ¿sí?, la necesidad de implementar XBRL en la República Argentina. Sobre todo por la utilidad de los bancos. Ustedes saben de que las entidades financieras, para otorgar un préstamo, analiza el estado contable de las empresas y a partir de eso, ¿bien o me escuchan? Creo que tengo una sí, conectividad. Ah, porque se cortó en un momento. Sí, me decía sin conexión. Está Agostino con algún Hace un par de años. informático. Algún delito informático. ¿Quién fue? Mariana R, seguro. Te regalaste, Juan. ¿Eh? Digo que se regaló, se mandó al frente. Sí. Bien. Se había establecido como había sido un tema exitoso en España, en Bélgica, Austria, Francia, Alemania, Italia, Holanda y Portugal, porque la Argentina no podía tener un sistema de balance y circulación en XBRL. El funcionamiento previsto, que era el Banco Central, y me gusta identificar esto. ¿Por qué el banco se había tomado la iniciativa en ese momento? Ustedes piensan de que los bancos, para analizar el crédito, utilizan los estados contables para poder analizar cuál es la capacidad del cliente y para poder otorgar un préstamo acorde a lo que el cliente puede llegar a pagar. ¿Alguien alguna vez hizo un préstamo o alguien tuvo que hacer algún trámite bancario por un préstamo? Sí. ¿Sí? Vas Los a ver que te piden... Sí, los préstamos de hace más de 8 años, el 8% de las tasas de préstamos de inversión, 12, después terminaron siendo, pedían balances, ventas posbalances. Correcto, y el contador certificaba ese estado contable, Sí, y totalmente. a mí me ha pasado de ver algunos balances capaz que están mal hechos, que tienen problemas, y el problema está en que a veces un balance no coincide con otros, o a veces hay muchos casos de fraude que al banco le presentan un balance y en el libro inventario balances tienen otro. ¿Sí? Uno y otro se está copiado. ¿Sí? La verdad que en muchos casos analiza la... Sí, Federico.
Sí, como que en primera medida generalmente te piden los balances y dependiendo de cada banco te van pidiendo más información. Por ejemplo, hay un banco que en su momento te mandaba con una planilla predeterminada y vos ahí volcabas todo lo que es tu IVA ventas y tu IVA compras, o sea, en forma resumida, del último año. Sí. Bueno, pero para poder hacerlo bien, lamentablemente tenés que tener una copia del IVA compra IVA ventas. Ahí tenemos una posibilidad de error también, si lo estamos copiando a mano. ¿Sí? Pero bueno, en este sentido, el Banco Central había impulsado esto, ¿sí? Crear una central de balances, ¿sí? Para que el público en general, otros organismos y las empresas puedan consultar en este estado. El proyecto era bastante interesante porque teníamos un estado contable, ¿sí? Una taxonomía que cumple con los requisitos de AFI, una taxonomía, habían armado una forma en emitir ese estado contable que cumplía con los requisitos de todos estos. O sea, vos presentabas un balance y cumplías con estas 4 entidades. No tenés que presentar a la FIP, después al IGJ, después a la comisión y después al banco para pedir un préstamo. Presentabas uno y ese valía para todos. ¿No es interesante la idea? Súper interesante. Se habían... Buenísimo. ¿Sí? El Banco Central va a tener la central de balances. ¿Sí? El Consejo, la Federación, definiría la taxonomía. ¿Sí? La AFIP iba a capturar los datos. La presentación iba a ser a través de la página de AFIP. La Inspección General de Justicia le va a otorgar legalidad, porque tenemos un tema de cómo lo presentamos para que la Inspección General de Justicia lo acepte. Y la Comisión Nacional, obviamente, reforzará el cumplimiento de la presentación. Balance único para toda la economía. Y teníamos 2 herramientas, ¿sí? XBRL y Business Intelligence. Ahora bien, ¿cómo funcionaba esta central de balance? Que hacía la presentación, obviamente, con el contador, que iba a certificar esto de una manera. Eso no iba a certificar este balance en XBRL, y la presentación iba a ser, obviamente, acá está, no miren esta palabra, pero no importa. La certificación de la firma del profesional. Obviamente que esto iba a estar homologado de alguna manera. Iba a ser en forma electrónica o forma digital. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre firma electrónica y firma digital. Pero la idea es que se presente un balance como lo que estábamos acostumbrados y el balance en XBRL. Este balance en XBRL iba a ser a través de la página de AFIP y ahí se iba a compartir a todos los organismos. ¿Sí? Profesional va con ese, si alguien pregunta. Bien. Obviamente este portal gubernamental iba a cumplir con todos. ¿Están ahí? Sí, Sí, se cortó, sí, ahora A mí profe. se me cortó, no sé si fui la única. No, se cortó a todos, porque ahí me dijo error de... Igual del todo este servidor. tiempo, no sé si a ustedes también, pero me estuvo pasando que como que no escucho por 5 segundos y después me dice todo lo que dijiste en esos 5 segundos todo rápido. Uy, Sí, disculpen. pasó. Maratónico. Entonces tengo que hablar más lento. No, lo que me dijo fue error de Pensé Amazon. que no, porque A mí como se me cortó, entró y salí, todo el tiempo se me cerró. O sea que anda mal la plataforma. Ya no es un problema mío solamente. Para mí Todos el tenemos... wifi hasta ahora ya no anda más, el de nadie. No, pero es un problema ya es un problema del servicio, no es un problema nuestro, porque si a todos se nos desconectó es porque
tenemos un problema con conectividad con el servidor que está en algún país. En Argentina no Bendito está. proveedor. En algún país lejano. ¿Nos habrán cortado el cable de fibra óptica? De fibra óptica de las toninas. Bueno. Seguimos. ¿Vieron lo interesante que es esto? ¿Sí? Sí, Leandro. ¿Sigue en pie o se cayó ya? No, este proyecto se cayó, pero lo que te da a entender es cómo sirve XBRL. ¿Sí? Yo creo que en cualquier momento lo van a reflotar. Lo Porque deberían es reflotar. excelente, la verdad que como proyecto es lograr ponerlo en marcha sería ideal. Sí, es muy bueno en el sentido de que obviamente vamos a tener que armar más taxonomías, porque no es lo mismo, vos dijiste, una empresa bancaria que una entidad bancaria que una empresa que se dedica a la parte agrícola, ¿sí? Deberíamos sectorizar, pero vos imaginate que vos tendrías alguna duda, irías a esa central de balances con todos los balances del país y ahí podías analizar. Lo mismo para el Estado, vos imaginate la información rica que tuviera de las ganancias de las empresas, las ganancias por sector, ¿sí? Los bancos gastan mucha plata en analizar cómo están los sectores. Por ejemplo, sector de la industria, sector del comercio, sector de la construcción. Se gasta mucho en poder analizar y tener tendencias para cada uno de estos.